Ahí está, listo. Bueno, pregunten, vamos. Ahí comparto el Paint. Así. ¿Se ve el Paint de fondo? Sí. Sí. Bien, bueno. Escribe bien. Bueno, pregunten, vamos. Recuerden que el parcial entra hasta gases, ¿sí? Estructura atómica, tabla periódica, todo lo que es fórmula mínima molecular, composición porcentual, ¿sí? Puede haber algo de nomenclatura y después todo el tema último que vimos de gases. Bien, en cuanto a problemas, problemáticas de masa molar, masa molecular, Sí, eso, demás, sí, van a ser similares a los como los del que están en la seminario guía, 3. sí, como los que están en el Ok, seminario, sí. bien, correcto. Sacar también el relativo, a ver dónde estaba. Perdón. Relativo, Sí, ahí lo estoy buscando, discúlpeme. sí. Relación de masas, quise decir, perdón. Ley de Proust, decís vos. Sí. Sí, sí, puede haber algo, pero eso es más, puede entrar más uno de fórmula mínima molecular, sí. Más Reactivo que, limitante, sí, y y reactivo del eso puede exceso. haber alguno, sí, eso puede haber uno. Ujú. Alguna reacción donde tengan que balancear, sí. Y Y sacar después, el reactivo limitante y exceso. exactamente. Y desde Ujú. ahí calcular el producto formado, sí, Calcular el producto formado. Ok, exacto. buenísimo. Bien. Ahora yo les planteo un problema, hacemos un problema tipo, y más o menos para tener una idea. A mí lo que me gustaría, si bien yo lo hice en el seminario, Sí. pero lo que sí me fue un poco más, como más complejo, que lo tuve que pensar bastante, el de la glucosa, el del nivel, había que sacar varios parámetros. Nada, si se puede hacer una A ver, problemática así para saber los pasos a seguir, si son moles con moles, obviamente, pero sé que hay varios pasos que, bueno, para llegar. Acá se nos resultaba un poco más fácil porque teníamos la respuesta, y bueno, entonces uno le va buscando la vuelta, obviamente, para, si no es lo que... sí, siempre hay que seguir un procedimiento. Por ejemplo, Bueno, eso me gustaría. suponete que vos tenés, qué sé yo, no sé, nitrógeno más hidrógeno gaseoso, ya que estamos en gases, Ujú. que te da amoníaco. ¿Sí? Recuerden que acá no puedo escribir subíndices, ¿no? Pero bueno, no importa. ¿Sí? Sí. Entonces, lo primero, supongamos que me dicen que tengo 200 gramos de nitrógeno y tengo para que se me está limitante, 50 gramos de hidrógeno en un recipiente, ¿sí? Y me preguntan cuánto amoníaco se formará, por ejemplo, Ujú. ¿sí? Y Sí. no me acuerdo si era un rendimiento, pero por ejemplo, con un rendimiento real del 80%, ¿sí? Sí, sacábamos el porcentaje de pureza. Por ejemplo, ¿sí? Ojo que pureza es otra cosa, ¿eh? Pureza es de los reactivos, rendimiento es de los productos, ¿sí? Cuando Bien. uno dice pureza es porque parte de algo que no es puro, ¿sí? Y Ah, bien. rendimiento es cuando, generalmente, cuando se forma el producto, no se forma el producto deseado, se forma menos, siempre menos, ¿sí? O la misma cantidad del teórico o menos. Bueno, supongamos que tenemos Ok. un problema así. Lo primero que tenemos es balancearlos, ¿sí? Sí. Entonces, la forma más fácil, si tengo un 2 acá en el hidrógeno y un 3 en el subíndice, pongo un 3 adelante acá y un 2 adelante acá. Entonces tengo 2 por 2, 4,
al revés, perdón. Sí. 3 y un 2. Eso quise decir. Sí, 2 por 3, 6, 3 por 2, 6. Y 2 nitrógenos, ya tengo 2 nitrógenos acá, ya queda balanceada, ¿sí? Sí. Después lo que puedo hacer, si quiero, es balancearla en masa, ¿sí? Para ver si hice bien los cálculos. Entonces, ¿cuánto es la masa molar del nitrógeno? A ver, buscan la tabla. 14. 14 por 2, 28. ¿Sí? Claro. 28 Sí, gramos. Más 3 por 2, 6 gramos. Más el amoníaco tiene 14 y 3, 17. Por 2, 34. ¿Sí? Y si sumo 28 más 6 me da 34. O sea que estaba bien balanceada. ¿Sí? sí. Eso me conviene hacerlo siempre. Sí, sí. Bien, después una forma fácil de ver quién está en exceso y quién está limitando para no hacer las dos reglas de 3, ¿sí? Es dividir la masa que me dan dividido la masa molar. A ver, hagan esta cuenta. 200 dividido 28. Sí, eso es lo que mismo que hago yo siempre. Hago la masa sobre. Es más Para fácil. tener una idea primero, ¿no? Del número más grande o más pequeño. Exactamente. ¿Cuánto da esto? El reactivo. 7,14. 7.14. ¿Y cuánto da 50 dividido 6? 8,3. Es decir que este es mayor. Sí, el exceso. ¿Sí? Al revés. O sea que este está en exceso, este está limitando. ¿Está? Sí. Bueno, entonces sí. ahora, supongamos que me dicen qué masa del reactivo en exceso queda, ¿sí?, sin reaccionar. Entonces lo que digo es, si 28 gramos de nitrógeno reaccionan con 6 gramos de hidrógeno, para esta reacción obviamente, ¿no? Con Sí. los 200 gramos de nitrógeno, reaccionarán X. ¿Sí? ¿Cuánto da eso? 200 por 6 dividido 28. 42,86. 42,86 gramos. Y estaba bien lo que hice hoy, porque si resto los 50 menos los 42,86, me queda un exceso de ¿cuántos gramos? Y sí, O sea, 50 tengo y tengo, gasté solamente 42,86. O sea que me quedan 7,14 gramos en exceso, ¿sí? De hidrógeno, que es el que está en exceso. ¿Está? ¿Estamos hasta acá? Bien. Ahora, sí. después veo, por eso digo, siempre sigo pasos. Primero balanceo, después me fijo que el balanceo esté bien también en masa. Y después calculo las relaciones para ver cuál está en exceso. ¿Está? Una vez que sé, parto del limitante para ver cuánto exceso hay. Resto la masa que me dan, menos la masa que debe de reaccionar, y el resto es el exceso. ¿Está? Ahora, después parto siempre del limitante para ver cuánto amoníaco se formó. Entonces, como está limitando el nitrógeno, digo, con 28 gramos de nitrógeno, se me forman 34. Acá puedo hacer 34, o si me lo piden en moles, directamente poner 2. Me va a dar lo mismo, ¿está claro esto? Supongamos que me lo pidan en moles. Entonces yo digo, 28 gramos de nitrógeno, 2 moles de amoníaco. Con 200 gramos, X moles. Fíjense que se cancelan los gramos y me quedan en moles, por ejemplo. ¿Sí? Si me lo piden en gramos, ¿sí?, o si lo quiero hacer en gramos, después lo tengo que pasar a moles. ¿Está claro eso? Entonces, vamos a suponer que me lo pidan en moles y yo lo quiero hacer primero en gramos. Digo, bueno, 34 gramos de amoníaco es lo que se tienen que formar. ¿Sí? Pero con 200 gramos que tengo, se formarán X. ¿Cuánto da eso? 242,85. 242,85 gramos de amoníaco. ¿Está? Supongamos que el problema me dice, por ejemplo, ¿sí?, que este amoníaco se pone en un recipiente, ¿sí?, de tal volumen y me pide calcular la presión, por ejemplo, a tal temperatura. ¿Está? Yo debería de pasarlo a moles para trabajar con número de moles. Entonces ahí lo que digo es,
¿Cuánto es un mol? Acá, ojo, ¿cuánto es un mol de amoníaco? Porque me lo pide pasar a moles de amoníaco. ¿Sí? 17 gramos sería. Exactamente, son 17, no son 34. ¿Está claro esto? Entonces, Mm. yo digo, o divido directamente el número de moles, siempre es la masa sobre la masa molar. ¿Está claro? Entonces, sin hacer regla de 3, el número de moles tiene que ser igual a la masa, 242,85 gramos, dividido 17 gramos por mol. Es lo que es un mol de amoníaco. Y eso da 14,28. 14,28. 14,28 moles de amoníaco. ¿Está claro hasta acá? Ujú. Bien. Sí. Borro esto, me quedo con esto nada más. Con los 14,28 moles. Control C. Así borro todo esto. Bien. Estos son los moles de amoníaco formados. Bueno. Y me dijeron que el rendimiento era hemos 80. puesto del 80%. Entonces tengo que sacar rendimiento ahora. Entonces, si el 100%, para calcular después la presión o lo que sea, ¿sí? Si el 100% hubiera ser tenido 14,28 moles, 14,28. el 80% dijimos, ¿no? El 80%, que es el rendimiento real, el primero es el teórico, es 11,42. 11,42 moles. ¿Sí? Supongamos que me dicen que esto se recoge en un recipiente de un volumen de 20 litros y a una temperatura de, por ejemplo, menos 25 grados centígrados. Porque generalmente los gases se recogen en frío. ¿Sí? Y me pide calcular la presión que se forma. Entonces, sabemos que la presión por el volumen va a ser igual al número de moles por la constante por la temperatura. ¿Está? Entonces, la presión va a ser igual a, el volumen pasa dividiendo, el número de moles, 11,42 moles. ¿Sí? Por R, 0,082 mol litro atmósfera mol Kelvin, ¿no? Por la temperatura le tengo que pasar a grados Kelvin. Entonces, a 273 le resto 25. ¿Cuánto es? Porque no la puedo poner 248. 248 Kelvin. ¿Sí? Y esto todo dividido el volumen, que me lo dieron, 20 litros. Y eso da una presión de, fíjense que se cancela, ¿sí? Los moles, con los moles, esto es mol, ¿no? Sí. El mol con el mol se cancela, el litro con el litro se cancela, Kelvin con Kelvin se cancela y me quedan atmósferas. ¿Esto daría? 11,6 puede ser. Puede ser, sí, lo estoy inventando el problema. Sí, a mí me dio igual. Sí, atmósferas. ¿Está claro? ¿Sí? Sí. Ujú. Fíjense que acá, bueno, no va a haber problemas así porque no va a haber problemas con que mezclen un resultado para después obtener otro, porque si no, si arrastran el error de uno, después se equivocan en el otro. ¿Está claro esto? Pero un problema general Claro. como para tener un repaso de todo. ¿Sí? Buenísimo. O sea, lo más probable es que estén por separado. Obviamente, obviamente. Claro. Sí, que es un problema de estequiometría y otro de gases. Sí. Sí, aparte que me imagino que el tiempo también es como que llevan su trabajo, todos estos problemas Sí, cuando son sí, tan sí. completos. Sí. Sí, por eso va a haber 4, 5 ejercicios como mucho. Mm, Como mucho. mm. Fíjense, por ejemplo, a ver, podemos hacer uno eh, para hacer un repaso, ¿no? ¿Podríamos hacer uno de masa relativa? Mm, No sé a qué te referís con masa relativa. ¿Decís Lady de Proust? ¿Decís vos? Perdón, masa atómica promedio. Eso es de cuando era
Vos decís cuando Del uno tiene seminario los 1. isótopos y tiene que calcular la masa atómica. A ver, pará, Sí, sí, ese. déjame que busco, si no te les voy a decir cualquier cosa. A ver. Copien esto. Les dicto un problema y así ya lo tenemos. ¿Sí? El cobre tiene dos isótopos estables con masas atómicas 63 y 65. El primero de ellos tiene un porcentaje de abundancia del 69,17%. Punto. Con los datos, calcular la masa atómica relativa promedio. ¿Sí? Bien. Entonces me dicen que el cobre tiene dos isótopos, ¿no? 63 y 65. ¿De acuerdo? Y la masa atómica del primero era 69,67, dije. Coma Sí. 79,17. 69,17%. Entonces el otro, ¿cuánto es? Tengo que hacer 100 menos eso, ¿no? Sí, la 30,83. diferencia. ¿Cuánto da? 30,83. 30,83%. Bien. Una vez que tengo esto, ¿sí? Para calcular la masa atómica relativa promedio, lo que hago es multiplicar los porcentajes de abundancia, 69,17%, por 63 gramos sobre mol, ¿sí? Sumarle la otra, 30,83% gramos sobre mol, y a todo, para que me queden gramos mol, obviamente lo divido por 100%, para sacarme el porcentaje de encima. Hubiera sido lo mismo si lo multiplico al 63 por 0,6917 y le saco el porcentaje, ¿sí? Porque es la relación. ¿Cuánto da esto? Acá me faltó poner 65. 65 por... ¿Cómo está al revés? La misma. Por 65. Es lo mismo. ¿Cuánto les daría esto? Tiene que dar más cerca del 63, ¿no? 63,6 puede ser. Claro. O es muy No, está justo. bien. ¿Está claro? ¿Sí? Es decir, siempre se multiplica la masa atómica que tiene el isótopo conocido por su porcentaje relativo de abundancia. Por eso se pondera por la abundancia relativa que tienen el isótopo más abundante. Por ejemplo, si yo tuviera carbono 12, 13 y 14, la masa atómica va a estar más cerca del 14, del 12 que de los otros dos. Lo mismo pasa con el hidrógeno. Por eso es 1,008. ¿Sí? Porque el hidrógeno nativo, recuerden que no tiene neutrones, tiene un solo protón, o sea que la masa atómica es 1. Pero el deuterio de 2, que tiene un neutrón y un protón, tiene una masa relativa muy bajita, de ahí el 0,08 que aparece en la tabla. ¿Está? ¿Quedó claro esto? ¿Cómo hacerlo? No es muy difícil. Me Sí. pueden dar al revés, me pueden dar la masa molar
y que yo calcule despeje una de las dos, ¿sí? O sea, un porcentaje de abundancia, qué sé yo, no sé. Pero no creo, no creo. Profesor, ¿con Sí. número de Avogadro vamos a tener algo, alguna problemática? No, eso si si les preguntan, recuerden que un mol de cualquier sustancia, Sí. ¿sí? Tiene 6,022 22, por sí. 10 a la A la menos 23, no puedo ponerlo a la 23 acá, bueno, no importa. A la 23 partículas. Sí, correcto. Las partículas pueden ser átomos, moléculas, iones, electrones, cualquier cosa. Sí, ¿Sí? bien. Pero siempre es un mol, Ujú, siempre. sí. ¿Sí? Y para gases, recuerde que un mol de cualquier gas en condiciones normales de temperatura y presión, ¿sí? Ocupa un volumen de 22,4 litros, que es el mismo principio de Avogadro traducido a gases. ¿Sí? O sea que tiene este número de moléculas, en realidad. O átomos, porque para los gases monoatómicos serían átomos. Helio, xenón, argón, radón, cualquiera. Cualquier gas inerte es monoatómico. Pero es esto. Ujú. A ver, por Bueno, ejemplo, y sí, después nada, tendremos algún problema de lo que es nomenclatura, alguno de gas o alguno de sí, oxácidos, sí, alguno, sí, sí. En nomenclatura puede ser algún compuesto que les den y que los tengan que claro, nombrar, o una tabla sí, con varios compuestos para nombrar, pero los conocidos. sales, sí, Sí, por ejemplo, qué sé yo, no sé. todos esos tipos así como estamos haciendo en el Sí, seminario. sí. Esto es sulfato de calcio, por ejemplo. Mm. Sí. Eh, Recuerda que no puedo escribir acá con... esto sería fosfato de magnesio. Eso fíjense, qué sé yo, esto es amonio, por ejemplo. Ustedes lo preguntaban. Que es el amoníaco con un hidrógeno con su carga positiva que se pega a este par electrónico. Recuerden el concepto de enlace covalente, enlace iónico. Siempre, siempre que tengamos, por ejemplo, un metal más un no metal, el enlace es iónico. Ay, sí. Y siempre que tengamos, ¿sí? Por ejemplo, qué sé yo, acá tenemos enlace covalente del carbono y el hidrógeno. Son dos no metales. Recuerden que el hidrógeno es anfótero. Por ejemplo, si tengo esto es hidruro de sodio. Esto es un enlace iónico. El hidrógeno tiene mayor electronegatividad que el sodio, entonces el enlace es por transferencia electrónica. En cambio acá es covalente. De ahí que el hidrógeno pueda tomar esta dualidad. El ejemplo más claro es este, la molécula de agua. No es un óxido, no es óxido de hidrógeno, es agua. Pero siempre que es metal, no metal, siempre. Hay moléculas que pueden ser, por ejemplo, qué sé yo, no sé. Esto es fosfato de aluminio. El enlace del fosfato, obviamente, es covalente, pero el enlace entre el aluminio y el fosfato es iónico. Entonces, esto cuando se pone en solución, me va a dar aluminio más 3 más fosfato menos 3. Una sal, ¿está? Formada por dos componentes. Esta parte es covalente, esta parte entre sí forma iones. Se ioniza en solución. ¿Sí? Ujú. La Sí. planchita de valencias más frecuentes la podíamos Sí, yo creo que es llevar, así. ¿verdad? Pregúntale a los chicos después en el seminario, pero yo creo que sí. Los Bien. números de oxidación, igual los tenés en la tabla. Sí, igual en la En la tabla, tabla sí, sí, periódica están los números de oxidación. sí. Sí, eso lo pueden tener.
qué sé yo, por ejemplo, ustedes pueden tener carbono 5, hidrógeno 12. ¿Sí? De esto calcular, por ejemplo, la fórmula porcentual. ¿Qué hago primero? Calculo la masa molar. Entonces hago 12 por 5, son 5 por 2, 10, 5 por 1, 5, 1, 6, 60, más 12 son 72. ¿Sí? Hagan el cálculo por las dudas, lo hice mentalmente. Sí, está bien. Bien, entonces, yo sé que 72 gramos corresponde al 100% del compuesto. ¿Está? El carbono son 12 por 5, son 60 gramos. Entonces, de carbono, ¿cuánto hay? Será tanto. 83,3. 83, fíjense los decimales por ahí. Es Como 3 3. periódico es. Bueno, está bien, 3. 33 podemos poner, ¿sí? 83,33% de carbono. Y de hidrógeno ni siquiera hace falta hacer la Claro, cuenta. no. Directamente hago 100 menos esto y listo. Sí. Usamos 2 decimales, ¿verdad? Por lo menos, sí. O sea, de hidrógeno habría 16,67 da. 16. De hidrógeno hay 16,67%. Bien. Supongamos que ahora al revés. Me dan estos datos y yo tengo que calcular la fórmula molecular y empírica. ¿Sí? Y me dicen que la masa molar está alrededor de entre 70 y 75 gramos mol. Yo no sé todo esto. ¿Sí? Es como si esto no lo supiera. Esto no lo sé. Bien. Es al revés el problema ahora. Entonces me piden la fórmula empírica y molecular. Bueno, yo sé que de carbono tengo 83,33%. ¿Está? Lo más fácil es tomar 100 gramos, ¿sí? Del compuesto. Estoy tomando 100 gramos, pero tomando 100 gramos de carbono tengo un total de 83,33 gramos, dividido 12 gramos por mol. ¿Cuántos moles me da esto? 6,94. 6,94 moles, ¿sí? Y de hidrógeno, que tengo 16,67 gramos, dividido 1 gramo por mol, ¿sí? Que es la masa molar del hidrógeno, tendría un total de 16,67 moles, ¿sí? Ahora divido a los dos por el más chico, ¿sí? Por 6,94 mol y por 6,94 mol. ¿Cuánto me da el primero? 1. ¿Y el segundo cuánto me da? 2,4. 2,4 justo. 40. O sea, sí, 4. 402. Sí, hay que ver acá, porque por ahí acá en el cálculo este capaz, que no importa, sí. Pero 2,4 no puede ser, entonces tendría que ser esto por 2, ¿sí? Es decir, aproximadamente 5. O sea que el compuesto es carbono 2, hidrógeno 5, ¿sí? Esta es la fórmula mínima o empírica, ¿de acuerdo? Es la mínima o empírica, Claro, porque vos multiplicaste los dos para que te dé. a los Porque dos lo 2,4 multipliqué no por puede 2, ser. está claro, Claro. claro. Al multiplicar Eso. Sí, por a los 2 es dos. lo que multiplica por 2 también. Se me queda Perfecto. carbono 2, hidrógeno 5. ¿Está? Porque esto hubiera sido carbono, hidrógeno 2,4 o 2,40 y pico. Hay que ver los decimales que hicieron acá. ¿Está? Por ahí está ahí el secreto, pero es eso. ¿Está? Entonces, evidentemente, como no puede ser, ¿sí? No. Tiene que ser el doble de esto. Entonces, carbono 2, hidrógeno 5. ¿Cuánto es la masa molar de esto? 12 por 2, 24, más 5, 29, ¿no? Gramos mol. Esa es la masa molar de la fórmula empírica o mínima. Entonces, si divido
72,5, que es el promedio de esto, ¿no? Dividido 29, ¿cuánto me da esto aproximadamente? Me da aproximadamente 2. O sea que la fórmula molecular es carbono 4, hidrógeno 10. Es el butano, que es un hidrocarburo, entonces lo vamos a ver a fin de año. Pero siempre los pasos son los mismos. Me dan la masa, o me dan el porcentaje, lo tengo que pasar a masa. Y si me dan la masa, hago directamente esto. Siempre divido por la masa molar de tabla, de lo que es un mol. Y después calculo o verifico relación entre moles. La relación entre moles acá es clara. Entonces, como no me da un número entero, lo tengo que llevar a un número entero. Que en la guía tiene un ejercicio del, si no me equivoco, es del ácido cítrico, la vitamina C, uno de esos, ¿sí? Que les da también 1,33. Claro, multiplicando por 2 me da 2,66. Multiplicando por 3 ya me da 3,99, o sea, 4. Entonces tengo que multiplicar a todo por 3 para llevarlo a un número entero. ¿Tá? Siempre fíjense en eso. ¿Tá? Una vez que tengo la fórmula mínima, hallo la masa molar de la fórmula mínima y después con la masa molar que me dieron el problema, esto lo uso a lo último, recuérdenlo, no al principio. Este dato se usa a lo último, siempre a lo último. ¿Sí? Como acá me dan un rango, estimo el promedio, que es 72,5, lo divido y me da aproximadamente 2. Entonces quiere decir que la fórmula molecular es el doble de la fórmula mínima. Y ya está. ¿Sí? Sí. Sí. Bien. Pero el procedimiento es siempre el mismo. ¿Eh? Sigan los pasos tal cual. Creo que ya más o menos abarcamos todos los temas. Estructura atómica, puede haber alguna tabla para completar, pero eso es muy fácil porque con la tabla que tienen ustedes ya lo estiman. Siempre recuerden, por ejemplo, la diferencia entre los cationes, por ejemplo. ¿sí? Si tengo esto, voy a la tabla periódica, me fijo, el Z, ¿cuánto es? 20. El A es igual a 40. ¿tá? Entonces, para calcular la estructura atómica de este elemento, tengo que tener cuidado. Protones, y sí, tengo 20. Pero electrones, no tengo 20. ¿sí? Porque justamente el calcio tiene 2 cargas positivas. Entonces tengo que restar, ¿sí? Sacarle 2 electrones. Tengo 18. ¿sí? Y neutrones, tengo 40 menos 20, 20. ¿Está? Si me piden la configuración electrónica de este elemento, me fijo en Pauling, ¿sí? Son 18 electrones, sería 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Terminó acá, ¿sí? Con 18. Si no fuera este calcio, si fuera el calcio común, terminaría en 4s2. ¿tá? Pero como perdió los 2 electrones, ese nivel queda vacío. No se escribe directamente. ¿Estamos? Pero siempre recuerden, cuando un elemento está ionizado, lo que tengo que sacarle son electrones. O agregarle. Puede ser un anión también. Por ejemplo, el nitruro. Entonces acá, ¿sí? ¿Cuánto tiene cuál es el número atómico del nitrógeno? 7. ¿Está? Entonces, cantidad de protones, sé que son 7. Pero cantidad de electrones, ahora no tengo 7, tengo 10. Porque tengo 3 cargas negativas que sumarle. Y si me fijo el A, ¿cuánto es el A del nitrógeno? Hoy me lo dijeron, 14. Entonces la cantidad de neutrones es 7. ¿Estamos con esto? ¿Quedó claro esto? Esto es importante. Sí, Esto es quedó importante. claro. Una cosita, siempre vas a usar, cuando usaste 3P6, usas 3P6 y no 4S porque es el que está más cercano a No, de los porque el orbitales, ¿no? 4S no está acá. El 4, esto podría ser 4S0, pero no se escribe.
Bien, si tenés esa posibilidad, usás el 4 y no el 3. Claro, pero eso o para 310. elementos que están ya en el grupo, en el periodo 4. Este está en el periodo Sí. 3 todavía. Si, por ejemplo, Sería para el hierro, por ejemplo, para el ¿no? hierro, para el Ujú, cobre, para para el hierro. zinc, para cualquiera de esos. Ahí siempre primero se llena el Sí. 4S y después se llena el 3D. Sí, Claro, eso era la pregunta, sí, Sí. claro. siempre. Ujú. Sí. Correcto, sí. Bien, no sé si hay algo más que quieran preguntar. La semana que viene igualmente voy, el viernes no tienen clase ustedes, la clase va a estar grabada la clase del martes, ¿sí? Que va a ser una clase de soluciones, y yo el martes igualmente voy a hacer revisión de temas. Así que vean por favor las clases que quedan grabadas. ¿Está claro? Sí, La sí. de hoy Sí. la sube Ahora, ahora. después cuando pueda la subo a YouTube y les paso el link, sí. Perfecto. Sí. Buenísimo. Bueno, si no hay nada más, nos vemos la otra semana, ¿sí? Estudien para el parcial, fíjense bueno, haciendo los seminarios y prestando atención a los prácticos, ya está. Porque los problemas van a ser del mismo tenor que los prácticos, no va a haber diferencia. ¿Está? ¿Entra algo de Dale, teoría? gracias. ¿De qué? ¿De teoría entra algo? No, teoría nada. No. Teoría se toma Gracias. en el final. Es todo práctica. Igualmente, Sí, igualmente es es como que está Y la todo teoría metido la en la tenés que práctica saber para también. la práctica, ahí Sí, sí, o obviamente. sí, no queda otra. Sí, Obviamente. Si no sabes la teoría, la práctica como te queda claro, colgada. claramente, claramente. Sí, sí, sí. Por ahí ciertos detalles de la teoría cinética de los gases, no hay que saberlo, ¿sí? Claro. Pero uno sabe que la presión y la temperatura son directamente proporcionales, ese tipo de cosas, que es la ley de Gay-Lussac, entonces eso es un aditamento, ¿no? O sea, que volumen constante, presión y temperatura son directamente proporcionales. Y bueno. Pero es la teoría unida a la práctica. ¿Está? Bueno, chicos, nos vemos la otra semana, ¿sí? Gracias. Buen fin de Muchas semana. gracias, profe. De Nos nada. vemos Chau, igualmente. chau. Chau, chau. Nos vemos. Chau, chau. Hasta luego.